Sus manos temblaban mientras apartaba a la gente, una tras otra, buscando entre cientos de rostros desconocidos. El sol caía sobre la alameda central, y ella sabía que el tiempo se agotaba. Una empleada doméstica sin recursos, sin ayuda, sin más arma que una corazonada que no podía explicar. Hacía 3 horas que buscaba al pequeño en las calles más peligrosas de la ciudad. 3 horas desde que esa voz interior la despertó en su día libre con una certeza aterradora. El hijo de su patrón estaba en peligro. Nadie le creyó cuando llamó a la residencia. Nadie le hizo caso cuando advirtió que algo terrible había sucedido. Porque ella era solo Ana, la mujer que limpiaba los pisos de mármol, y servía el café en tazas de porcelana. La mujer invisible. Pero en ese momento, mientras sus pies adoloridos la llevaban de un lugar a otro, mientras su corazón latía con una fe que desafiaba toda lógica, Ana estaba a punto de demostrar que los milagros no necesitan explicación. Solo necesitan fe. Y entonces, entre el ruido de vendedores ambulantes y el caos de la tarde, sus ojos lo encontraron. Sentado en una banca, con lágrimas secas en sus mejillas, estaba el pequeño Diego. Perdido, asustado, pero vivo. Lo que Ana no sabía en ese momento era que ese encuentro no solo salvaría la vida de un niño. Revelaría una traición que sacudiría los cimientos de una mansión construida sobre secretos. Y transformaría para siempre el destino de una mujer que nunca pidió ser heroína. Si quieres formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe y las historias reales de superación, suscríbete ahora para no perderte ningún testimonio inspirador. ¿Y si te dijera que una mujer humilde, tratada como invisible en una mansión de millonarios, guardaba un don que ni ella misma comprendía? Un poder silencioso capaz de ver lo que otros no podían ver, de sentir lo que otros ignoraban, de saber verdades antes de que se revelaran. Su nombre era Ana, y cada mañana a las 5 en punto, cuando la Ciudad de México apenas despertaba, ella ya estaba en movimiento. 2 autobuses desde su pequeño cuarto en Nesa hasta Polanco, el barrio donde el dinero se respira en cada esquina. Donde las residencias tienen nombres en placas doradas, y los autos cuestan más que una casa entera en su colonia. La residencia de don Roberto Villarreal era un palacio de 3 pisos con jardines que parecían sacados de una revista. Ana conocía cada rincón de esa casa mejor que sus propios dueños. Cada mañana pulía los pisos de mármol hasta que brillaban como espejos, acomodaba las flores frescas en jarrones de cristal, preparaba el desayuno con la precisión de un reloj suizo. Pero lo que nadie sabía era que mientras limpiaba, mientras sus manos trabajaban en automático, Ana oraba. Oraciones silenciosas que había aprendido de su abuela, una mujer sabia del pueblo de Oaxaca que le enseñó que la fe no necesita templos lujosos. Que Dios escucha igual en una catedral que en el cuarto de servicio de una mansión. Durante 5 años, Ana había sido testigo silencioso de esa familia. Había visto a don Roberto, un empresario textil de 60 años, trabajar hasta el agotamiento para construir su imperio. Había conocido a su primera esposa, Mariana, una mujer bondadosa que murió de cáncer dejando a un pequeño hijo de apenas 3 años. Y había presenciado la llegada de Victoria. Victoria apareció 2 años después del funeral, cuando don Roberto todavía cargaba el peso del luto en sus hombros. 30 años más joven que él, con una belleza que deslumbraba y una sonrisa que prometía felicidad. Se casaron en 6 meses. Y desde el primer día, Ana sintió algo que no podía nombrar. Era como una sombra que seguía a Victoria por la casa. La forma en que ignoraba al pequeño Diego, como si el niño fuera un mueble más. Las miradas frías que lanzaba cuando don Roberto abrazaba a su hijo. Los comentarios venenosos disfrazados de bromas sobre el parecido del niño con su madre fallecida. Pero Ana nunca dijo nada, porque una empleada doméstica no opina sobre los asuntos de sus patrones. Una mujer como ella simplemente limpia, cocina, obedece y se hace invisible. Esa era la regla de supervivencia en ese mundo donde ella no pertenecía. Sin embargo, existía algo en Ana que Victoria jamás podría comprender. Un secreto transmitido de generación en generación en su familia. Su abuela lo llamaba el don de sentir las almas. La capacidad de percibir cuando algo estaba fuera de lugar, cuando el peligro acechaba, cuando una mentira envenenaba el aire. Durante meses, ese don había estado susurrando advertencias que Ana intentaba ignorar. Corazonadas que la despertaban en la madrugada. Sueños donde veía al pequeño Diego llorando en lugares oscuros. Y una certeza creciente de que algo terrible se estaba gestando en esa casa de lujos. Lo que Ana no sabía era que su don estaba a punto de ser puesto a prueba de la manera más aterradora. Que la fe silenciosa que cultivaba mientras pulía pisos se convertiría en la única brújula capaz de guiarla por las calles más peligrosas de la ciudad.
Y que el destino tenía preparado para ella un papel que cambiaría vidas para siempre. Porque a veces, las personas más poderosas no son las que tienen dinero. Son las que tienen fe inquebrantable y un corazón valiente. Si esta historia ya tocó tu corazón, deja tu like para honrar este viaje juntos. Suscríbete para formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe. Comparte con alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza. Era domingo, el único día en que Ana podía dormir más allá de las 5 de la mañana. El único día en que sus manos cansadas descansaban, y sus rodillas adoloridas se recuperaban de una semana de trabajo incansable. Pero ese domingo del 23 de abril, algo la despertó con el corazón acelerado a las 7 de la mañana. No fue un ruido. No fue una pesadilla. Fue esa sensación que había aprendido a reconocer desde niña, cuando su abuela le tomaba las manos, y le decía que prestara atención a lo que su alma le susurraba. Algo estaba mal. Terriblemente mal. Ana se levantó de su cama en el pequeño cuarto que compartía con su hermana y sus 2 hijos en Netzahualcóyotl. Afuera, el ruido del domingo se mezclaba con los gritos de los vendedores ambulantes y el ladrido de los perros callejeros. Pero dentro de su pecho, un silencio aterrador le decía que el pequeño Diego estaba en peligro. Con manos temblorosas, tomó su celular viejo, ese que apenas tenía saldo para llamadas de emergencia. Marcó el número de la residencia de Polanco. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nadie contestó. La ansiedad trepó por su garganta como una mano invisible que le robaba el aire. Intentó razonar consigo misma. Era domingo, tal vez don Roberto había llevado a Diego al parque. Tal vez estaban desayunando en algún restaurante elegante. Tal vez ella solo estaba siendo paranoica. Pero la voz interior no se callaba. Gritaba con una urgencia que le erizaba la piel. El niño está solo, decía. El niño está perdido. El niño te necesita. Ana cerró los ojos y recordó las palabras de su abuela, pronunciadas años atrás cuando era apenas una adolescente. Mijita, cuando sientas que el alma te habla, no la ignores. Dios nos da señales, pero solo los que tienen fe las reconocen. Y cuando llegue el momento de actuar, no dudes, porque la duda es el arma del miedo. Pero dudar era exactamente lo que Ana estaba haciendo. Porque si salía de su casa en domingo para ir a Polanco, gastaría el dinero del pasaje que necesitaba para la comida de la semana. Porque si llegaba a la residencia y todo estaba bien, quedaría como una loca obsesionada. Porque una empleada doméstica no tiene derecho a invadir la privacidad de sus patrones en su día libre. Se sentó en la orilla de la cama, con la cabeza entre las manos. A su lado, su hija menor dormía abrazando un peluche desgastado. Su hermana roncaba suavemente en el colchón del otro lado del cuarto. Todo era paz en su pequeño mundo de pobreza digna. ¿Por qué entonces sentía que un tsunami estaba a punto de arrasar con todo? Volvió a marcar el número de la residencia. Esta vez, después de 7 tonos, alguien contestó. Era Victoria, con voz irritada y somnolienta. Ana, ¿qué demonios quieres un domingo a esta hora? Su tono cortante le confirmó a Ana que algo no estaba bien. Victoria nunca contestaba el teléfono de la casa, siempre dejaba que el servicio lo hiciera. Señora Victoria, disculpe la molestia, pero necesito saber si el niño Diego está bien. La respuesta fue una risa seca, casi cruel. Claro que está bien, está con su padre. Ahora déjame dormir. Clic. La línea se cortó. Pero Ana sintió la mentira como un puñetazo en el estómago. La forma en que Victoria había hablado, demasiado rápido, demasiado defensiva. El silencio de fondo, sin las voces alegres de Diego ni los pasos de don Roberto. Todo estaba mal. Se puso de pie con una determinación que desafiaba toda lógica. Tomó su bolsa, contó las monedas que tenía guardadas en un frasco de vidrio. Apenas alcanzaba para el pasaje de ida. No tenía dinero para regresar, pero eso ya no importaba. Mientras se vestía con lo primero que encontró, su hermana se despertó. ¿A dónde vas, Ana? Es tu único día libre. No lo sé, respondió Ana con honestidad brutal. Solo sé que tengo que ir. Su hermana la miró con esos ojos que conocían cada cicatriz de su vida, cada sacrificio que había hecho por mantener a sus hijos después de que su esposo las abandonara. Ten cuidado, le dijo simplemente. Y reza. Ana salió a las calles de Neza cuando el sol apenas comenzaba a calentar el asfalto. El domingo en su colonia olía a tamales y atole, a familias reunidas y niños jugando fútbol en lotes baldíos.
Pero ella caminaba como si llevara el peso del mundo en sus hombros. En el primer autobús, mientras veía pasar las colonias populares que se transformaban gradualmente en zonas más prósperas, Ana cerró los ojos y habló con Dios como lo hacía siempre, con la honestidad de quien no tiene nada que perder. Señor, no sé si estoy loca o si realmente me estás hablando. Pero si este niño está en peligro, dame fuerzas para encontrarlo. Y si me equivoco, perdóname por ser tonta y ayúdame a conseguir dinero para el pasaje de regreso. Cuando llegó a Polanco 2 horas después, la residencia de los Villarreal estaba en silencio. Las cortinas cerradas, el jardín vacío, ningún auto en la entrada. Tocó el timbre 1, 2, 3 veces. Nadie abrió. El pánico comenzó a trepar por su columna vertebral como una araña venenosa. Usó su llave de empleada para entrar, algo que técnicamente no debía hacer en su día libre. La casa estaba oscura, fría, muerta. ¿Señor Roberto?, llamó con voz temblorosa. ¿Diego? Solo el eco de su propia voz le respondió. Entonces lo vio. Sobre la mesa del comedor, una nota escrita con la letra elegante de Victoria. Roberto, tuve que salir de emergencia a ver a mi madre enferma. Diego está con la niñera en el parque. Regreso en la noche. Pero Ana sabía que eso era mentira, porque la niñera había renunciado 2 semanas atrás, y aún no habían contratado a una nueva. Lo sabía porque ella misma había estado cuidando a Diego en las tardes además de hacer su trabajo de limpieza. El terror la golpeó con la fuerza de un relámpago. Diego no estaba con ninguna niñera. Victoria había mentido. Y un niño de 5 años estaba solo en algún lugar de esta ciudad inmensa y peligrosa. ¿Conoces una mujer tan valiente como para dejar todo, y seguir solo su fe cuando todos dudan de ella? Cuéntanos su historia en los comentarios. Ana salió corriendo de la residencia con el corazón destrozado en 1000 pedazos. Sus piernas temblaban, su mente era un torbellino de pensamientos aterrados. ¿Dónde podría estar un niño de 5 años en una ciudad de 9 millones de personas? Intentó llamar a don Roberto, pero su celular iba directo al buzón de voz. Claro, era domingo y él tenía reuniones de negocios en Monterrey. No regresaría hasta la noche. Para entonces, podría ser demasiado tarde. Se detuvo en medio de la acera de Polanco, rodeada de boutiques elegantes y cafeterías donde una taza de café costaba más que su comida del día. La gente pasaba a su lado sin verla, como siempre había sido. Una empleada doméstica era invisible incluso en medio de una crisis. El miedo quería paralizarla, pero entonces escuchó la voz de su abuela, tan clara como si la anciana estuviera parada a su lado. Era un recuerdo de hace 15 años, cuando Ana tenía 18 y acababa de llegar a la Ciudad de México buscando trabajo. Mijita, le había dicho su abuela antes de que subiera al autobús que la alejaría de Oaxaca para siempre, esta ciudad te va a hacer sentir pequeña. Te va a hacer creer que no vales nada porque no tienes dinero ni estudios. Pero quiero que recuerdes algo que nadie te podrá quitar jamás. La abuela había tomado sus manos con esas palmas curtidas por años de trabajo en el campo. Tú llevas en la sangre el don de sentir lo que otros no sienten. Tu bisabuela lo tenía, tu tatarabuela también. Ellas encontraban niños perdidos en las montañas cuando nadie más podía. Guiaban a los viajeros en la oscuridad. Veían verdades escondidas detrás de mentiras bonitas. Cuando llegue el momento en que necesites usar ese don, no lo dudes. Cierra los ojos, respira hondo, y deja que tu alma te guíe. Porque Dios no nos da dones para que los guardemos. Nos los da para que los usemos cuando más se necesitan. Ana cerró los ojos en medio de esa acera de Polanco. La gente la esquivaba murmurando quejas, pero ella ya no los escuchaba. Respiró profundo, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y entonces lo sintió. Una dirección tan clara como si alguien le hubiera susurrado al oído. El centro histórico. Diego estaba en el centro histórico. No tenía lógica, ese lugar estaba a kilómetros de distancia. ¿Por qué Victoria habría abandonado a un niño tan lejos de Polanco? Pero Ana ya no cuestionaba, porque el don de su abuela nunca se equivocaba. Sin embargo, un nuevo problema se presentó como un muro insalvable. No tenía dinero. Había gastado sus últimas monedas en llegar hasta Polanco. El centro histórico estaba a 40 minutos en metro, y ella no tenía ni para pagar el boleto. Sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar, cómo la desesperación le apretaba el pecho. Había seguido su fe hasta aquí, había confiado en esa voz interior. ¿Y ahora qué? ¿Se rendía porque no tenía 50 pesos para el transporte?
Entonces recordó otra lección de su abuela, pronunciada en una tarde lluviosa cuando Ana era apenas una niña. Mijita, cuando tengas fe verdadera, el universo conspira a tu favor. No de formas mágicas ni milagrosas como en las películas, sino de formas pequeñas, humanas, reales. Ana miró a su alrededor con ojos nuevos. A pocas cuadras había una iglesia, Santa María de Polanco. Los domingos siempre había una misa de 11. Y después de la misa, la gente salía con sus corazones abiertos. Caminó hacia allá sintiéndose más pequeña que nunca. Nunca en su vida había pedido limosna. Su orgullo le gritaba que no lo hiciera, que encontrara otra forma. Pero el tiempo se agotaba, y el orgullo no salvaría a Diego. Esperó afuera de la iglesia mientras salía la gente, familias bien vestidas, parejas elegantes, ancianas con bolsos caros. Con voz temblorosa, se acercó a una señora mayor que llevaba un rosario en las manos. Disculpe, señora, comenzó Ana sintiendo cómo la vergüenza le quemaba las mejillas. Sé que esto es extraño, pero necesito ayuda. El hijo de mi patrón está perdido en el centro y no tengo dinero para llegar. Solo necesito para el metro. La señora la miró con esos ojos que habían visto demasiadas mentiras en las calles. Por un segundo, Ana pensó que la rechazaría. Pero entonces algo cambió en la expresión de la mujer. «Eres empleada doméstica, ¿verdad?», preguntó la señora. Ana asintió. La mujer suspiró, y en ese suspiro había décadas de memoria. «Mi madre fue empleada doméstica toda su vida», dijo la señora con voz suave. «Y yo sé que las mujeres como tú no piden ayuda a menos que sea una verdadera emergencia». Sacó su cartera y le dio 200 pesos. «Ve a buscar a ese niño», le dijo la señora apretándole la mano. «Y que Dios te guíe». Ana sintió cómo las lágrimas finalmente se derramaban por sus mejillas. No eran lágrimas de vergüenza, sino de gratitud. El primer milagro pequeño había llegado. Corrió hacia el metro de Polanco y compró su boleto. Mientras bajaba las escaleras hacia el andén, sintió cómo algo dentro de ella se fortalecía. Ya no era solo Ana, la empleada invisible. Era Ana, la mujer que llevaba en sus venas un don ancestral. La mujer que había sido elegida para esta misión. Durante los 40 minutos que duró el viaje en metro, Ana oró como nunca antes en su vida. No con palabras memorizadas de misas dominicales, sino con el lenguaje crudo y honesto del corazón. Señor, no soy nadie especial. Solo soy una mujer que limpia casas ajenas. Pero si me trajiste hasta aquí, si pusiste esta certeza en mi alma, entonces dame la fuerza para terminar lo que empezaste. Ayúdame a encontrar a Diego antes de que sea demasiado tarde. Cuando llegó a la estación Zócalo, el caos del centro histórico la golpeó como una ola. Miles de personas caminaban en todas direcciones. Vendedores ambulantes gritaban sus mercancías. Músicos callejeros tocaban en cada esquina. El olor a comida se mezclaba con el humo de los coches y el sudor de la multitud. Encontrar a un niño pequeño en medio de ese océano humano parecía imposible. Cualquier persona racional se habría rendido en ese momento. Pero Ana cerró los ojos de nuevo, y dejó que el don de su abuela la guiara. Y comenzó a caminar hacia el este, hacia la Alameda Central. Sin saber por qué, pero confiando. ¿Qué harías tú si solo tuvieras tu fe como brújula en medio de una ciudad que no perdona? Queremos saber tu opinión sincera en los comentarios. El centro histórico de la Ciudad de México es un laberinto de siglos. Calles empedradas donde caminaron conquistadores y revolucionarios. Edificios coloniales que guardan secretos en cada piedra. Y en domingo, es también un mar furioso de humanidad donde es fácil perderse y imposible encontrar algo. Ana caminaba por la calle Madero sintiendo cómo el pánico amenazaba con devorarla. Había pasado ya una hora desde que llegó al centro. Una hora preguntándole a vendedores de churros, artesanos, policías turísticos. ¿Han visto a un niño solo, rubio, de 5 años, con playera azul? Todos negaban con la cabeza o la miraban con lástima. En una ciudad donde desaparecen personas todos los días, un niño perdido era solo una estadística más. Nadie parecía tener tiempo para ayudar a una mujer desesperada que probablemente había perdido a su propio hijo por descuido. Porque eso es lo que la gente asumía cuando la veían. Una madre irresponsable, una mujer pobre que no cuidaba bien a sus niños. Nadie imaginaba la verdad, que ella estaba arriesgando todo por salvar al hijo de alguien más. El sol de mediodía caía implacable sobre el asfalto.
Ana sentía cómo el sudor le empapaba la blusa, cómo sus pies dolían dentro de esos zapatos baratos que ya habían recorrido kilómetros. Había gastado 50 pesos en un agua y un pan, lo único que había comido en todo el día. Decidió cambiar de estrategia. Si Diego había sido abandonado aquí, ¿dónde se escondería un niño asustado? Cerró los ojos un momento, bloqueando el ruido del caos que la rodeaba. Trató de pensar como Diego. Un niño de 5 años, criado en el lujo de Polanco, de repente perdido en las calles violentas del centro. Tendría miedo de los desconocidos. Buscaría un lugar familiar, o al menos seguro. ¿Qué le parecería seguro a un niño? Entonces lo supo. Una iglesia. Diego había ido con Ana varias veces a la Basílica de Guadalupe cuando don Roberto viajaba, y Victoria la obligaba a llevar al niño con ella. El pequeño se fascinaba con las velas, con las imágenes de la Virgen. Le había dicho una vez que las iglesias olían a su mamá, a la mamá que había perdido. Si estaba asustado y perdido, buscaría una iglesia. Ana cambió de dirección y comenzó a caminar hacia la Catedral Metropolitana. Pero cuando llegó, encontró solo turistas tomando fotos y grupos de peregrinos rezando el rosario. Ningún niño rubio de 5 años. La desesperación comenzó a transformarse en algo más oscuro. Miedo puro. El tipo de miedo que te paraliza porque empiezas a imaginar lo peor. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si alguien se había llevado a Diego? ¿Y si en ese mismo momento el niño estaba en peligro mortal mientras ella caminaba en círculos como una tonta? Se detuvo frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe en una de las esquinas de la catedral. Había flores frescas y veladoras encendidas. Gente arrodillada rezando con los ojos cerrados. Y Ana sintió como algo se quebraba dentro de ella. Se arrodilló ahí mismo, en medio de la acera, sin importarle quién la viera. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras hablaba en voz baja, casi en un susurro. Virgencita, tú que eres madre, tú que sabes lo que es el dolor de perder un hijo. Ayúdame a encontrarlo. No por mí, sino por él. Es solo un niño inocente que no merece sufrir por la maldad de otros. Dame una señal, cualquier señal. Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando ese momento de rendición total, la señal llegó. Un niño pequeño, tal vez de 7 años, pasó corriendo a su lado persiguiendo un globo rojo que se le había escapado. El globo voló hacia el oeste, hacia la Alameda Central. Y Ana lo sintió de nuevo, ese tirón en el alma que le decía hacia dónde ir. Se levantó con las rodillas adoloridas pero con nueva determinación. Comenzó a caminar rápido, casi corriendo, hacia la Alameda. Ese parque histórico donde los mexicanos habían caminado durante siglos, donde se habían librado batallas y celebrado victorias. La Alameda Central en domingo era un espectáculo de vida. Payasos haciendo reír a grupos de niños. Vendedores de algodón de azúcar y globos. Familias enteras haciendo picnic bajo los árboles centenarios. Parejas de enamorados paseando de la mano. Y en medio de toda esa alegría dominical, Ana buscaba desesperadamente un rostro pequeño que llevaba horas grabado en su corazón. Caminó por cada sendero del parque. Miró detrás de cada árbol. Preguntó a cada vendedor ambulante. Su voz ya estaba ronca de tanto gritar el nombre de Diego. Y entonces, cuando el sol comenzaba a descender, y las sombras se alargaban sobre los caminos del parque, cuando sus fuerzas estaban al límite y su fe comenzaba a flaquear. Lo vio. Sentado en una banca cerca del hemiciclo a Juárez, con su playera azul sucia y rasgada, con lágrimas secas marcando sus mejillas rosadas. Diego estaba ahí. Vivo. Solo. Asustado. Pero vivo. Ana sintió cómo sus piernas casi cedían de la emoción. Corrió hacia él con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que le explotaría en el pecho. Y cuando Diego la vio, cuando esos ojos azules llenos de miedo la reconocieron, el niño gritó su nombre como si fuera la palabra más hermosa del mundo. Ana. El pequeño saltó de la banca y corrió hacia ella. Ana lo atrapó en sus brazos, y lo abrazó tan fuerte que temió lastimarlo. Pero no podía soltarlo, no podía creer que lo había encontrado. Que después de horas de búsqueda desesperada, el milagro había sucedido. «¿Estás bien, mi niño?», susurró Ana con la voz quebrada por el llanto. «¿Estás bien? Ya pasó todo». Diego lloraba en su hombro, aferrándose a ella como si Ana fuera un salvavidas en medio del océano. Y en cierto modo, así era exactamente. Pero Ana sabía que el milagro apenas comenzaba.
Porque ahora venía la parte difícil. Descubrir quién había hecho esto y por qué. Si estás emocionado con esta historia, deja tu like ahora. Ana se sentó en la banca con Diego en su regazo, meciéndolo suavemente como había hecho tantas veces cuando el niño tenía pesadillas. El pequeño temblaba a pesar del calor de la tarde. Tenía hambre, sed, estaba exhausto del miedo. Pero estaba vivo, y eso era lo único que importaba en ese momento. Con los últimos pesos que le quedaban, Ana compró un jugo y unas galletas de un vendedor ambulante. Diego comió con la desesperación de quien no ha probado alimento en horas. Mientras lo hacía, Ana observaba cada centímetro de su rostro buscando heridas, moretones, cualquier señal de que algo peor hubiera pasado. Pero aparte del cansancio y el terror, Diego parecía ileso físicamente. El daño estaba en otro lugar, en ese brillo de confianza rota que Ana reconocía en sus ojos. Diego, dime qué pasó, preguntó Ana con voz suave cuando el niño terminó de comer. ¿Cómo llegaste aquí? El niño miró hacia abajo, jugando nerviosamente con el empaque vacío de las galletas. Por un momento, Ana pensó que no hablaría. Pero entonces las palabras comenzaron a salir, entrecortadas por sollozos. Victoria me dijo que íbamos a dar un paseo, comenzó Diego con voz temblorosa. Dijo que era una sorpresa para papá. Me subió al carro y manejó mucho rato. Yo estaba emocionado porque casi nunca salimos juntos. Ana sintió cómo la rabia comenzaba a arder en su pecho, pero se obligó a mantenerse calmada. Diego necesitaba contar su historia, y ella necesitaba escuchar cada detalle. Llegamos aquí, al centro, continuó el niño. Había mucha gente y ruido. Victoria me dijo que me esperara en una banca mientras ella compraba algo. Yo me quedé esperando porque ella me dijo que si me movía me iba a pasar algo malo. Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de Diego. Esperé y esperé, pero ella nunca regresó. Se fue y me dejó solo. Ana apretó al niño contra su pecho, sintiendo cómo su propio corazón se partía en pedazos. ¿Qué clase de monstruo abandona a un niño inocente en medio de una ciudad peligrosa? ¿Qué oscuridad habitaba en el alma de Victoria para ser capaz de algo así? Me dio mucho miedo, continuó Diego entre sollozos. No sabía dónde estaba. Había gente rara que me miraba feo. Un señor se me acercó y me preguntó si estaba perdido, pero me dio miedo y corrí. Caminé mucho hasta que encontré este parque porque me acordé que tú me dijiste una vez que los parques son lugares seguros. Hiciste bien, mi amor, susurró Ana besándole la frente. Hiciste muy bien. Mientras mecía al niño, Ana intentaba procesar la magnitud de lo que había descubierto. Victoria no solo había abandonado a Diego. Lo había hecho con premeditación, con crueldad calculada. Había elegido el centro histórico precisamente porque era caótico, peligroso, el lugar perfecto para que un niño desapareciera sin dejar rastro. Y entonces Ana entendió algo aún más oscuro. Victoria quería que Diego desapareciera permanentemente. Sin el niño, don Roberto estaría completamente vulnerable. Un hombre devastado por la pérdida de su único hijo sería fácil de manipular. Victoria podría consolarlo, controlarlo, tal vez incluso heredar toda su fortuna si algo le pasaba a don Roberto. Era un plan diabólico, y casi había funcionado. Ana sacó su celular y revisó la hora. Eran las 5 de la tarde. Don Roberto llegaría a casa en un par de horas. Necesitaba actuar rápido. Intentó llamarlo de nuevo, pero seguía sin responder. Probablemente seguía en su reunión de negocios en Monterrey. Le dejó un mensaje de voz con voz firme pero urgente. Señor Roberto, soy Ana. Encontré a Diego en el centro histórico. Está bien, pero necesito que regrese a casa lo antes posible. Es muy urgente. No mencionó a Victoria en el mensaje. Algo le decía que era mejor tener esa conversación cara a cara, con Diego presente para contar su propia historia. Ahora enfrentaba otro problema práctico. No tenía dinero para regresar a Polanco. Apenas le quedaban 30 pesos, suficiente para un taxi corto pero no para cruzar media ciudad. Y no podía pedirle a Diego que viajara en metro en su estado. Entonces recordó algo. En su bolsa llevaba una tarjeta que don Roberto le había dado meses atrás para emergencias. Nunca la había usado porque no se sentía con derecho. Pero esto era definitivamente una emergencia. Caminó con Diego de la mano hasta la avenida principal y detuvo un taxi. El chofer, un hombre mayor con rostro amable, los miró con curiosidad cuando Ana le dio la dirección de Polanco.
Durante el viaje de regreso, mientras Diego dormitaba agotado en su regazo, Ana miraba por la ventana viendo cómo el centro histórico se transformaba gradualmente en colonias más prósperas. Dos mundos completamente diferentes separados solo por kilómetros de asfalto. Pensó en Victoria, probablemente en la casa esperando que don Roberto llegara y descubriera la desaparición de su hijo. Imaginó cómo actuaría, las lágrimas falsas que derramaría, la angustia fingida. El plan perfecto del crimen perfecto. Pero había algo que Victoria no había considerado en su ecuación de maldad. Una empleada doméstica con un don ancestral y fe inquebrantable. Una mujer invisible que había visto lo que nadie más vio. Una madre prestada que amaba a ese niño como si fuera su propia sangre. Cuando el taxi se detuvo frente a la residencia de Polanco, Ana vio que las luces de la casa estaban encendidas. El auto de Victoria estaba en la entrada. Su estómago se apretó de nervios, pero tomó la mano de Diego, y caminó hacia la puerta principal con la cabeza en alto. Tocó el timbre una vez. 2 veces. 3 veces. Victoria abrió la puerta con una copa de vino en la mano y expresión relajada. Pero cuando vio a Diego de pie junto a Ana, la copa se le resbaló de los dedos, y se estrelló contra el piso de mármol. El silencio que siguió fue más elocuente que 1000 palabras. En los ojos de Victoria, Ana vio todo. La sorpresa. El terror. Y finalmente, el odio puro. Porque Ana acababa de arruinar el plan perfecto. En este momento, ¿cuál crees que será el final de esta historia? Deja tu predicción en los comentarios. El tiempo pareció detenerse en ese umbral de mármol y cristal. Victoria miraba a Diego como si estuviera viendo un fantasma. Ana sostenía la mano del niño con fuerza, sintiendo cómo su propio corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Entraron sin esperar invitación. Ana guió a Diego directamente a la sala, alejándolo de los vidrios rotos en el piso. Victoria retrocedió varios pasos, su rostro pasando por una docena de expresiones en cuestión de segundos. Diego, cariño, comenzó Victoria con voz temblorosa, intentando recuperar el control. Gracias a Dios estás bien. Yo estaba desesperada buscándote. Me di la vuelta un segundo en el centro comercial y cuando volteé ya no estabas. Ana sintió cómo la rabia ardía en sus venas. La mentira era tan descarada, tan obvia. Pero mantuvo la calma porque sabía que Victoria aún tenía cartas por jugar. Señora Victoria, dijo Ana con voz firme pero respetuosa. Diego me contó lo que pasó. Sé que usted lo dejó abandonado en el centro histórico. La máscara de preocupación de Victoria se agrietó por un segundo. Luego se recompuso con una sonrisa helada. No sé qué historias te ha contado este niño, pero estaba confundido. Se perdió en el centro comercial, y debe haber caminado hasta el centro por accidente. Es solo un niño pequeño, Ana. Los niños pequeños no siempre recuerdan las cosas correctamente. Diego apretó la mano de Ana con más fuerza. El niño miraba a Victoria con esos ojos que ahora comprendían algo terrible. Que la mujer que su padre había traído a su casa lo odiaba lo suficiente como para querer que desapareciera. No miento, dijo Diego con voz temblorosa pero valiente. Tú me dejaste ahí. Me dijiste que me quedaría quieto y te fuiste. Victoria rió, pero era una risa sin humor, llena de veneno. Roberto, tu hijo está inventando cosas. Probablemente está traumatizado por perderse. Deberías agradecer que Ana lo encontró en lugar de acusarme de cosas ridículas. Entonces Ana se dio cuenta de algo. Victoria había dicho Roberto como si él estuviera presente. Ana se giró y sintió cómo el alma se le iba al suelo. Don Roberto estaba de pie en la entrada de la sala. Había llegado antes de lo esperado. Y por la expresión de su rostro, había escuchado todo. El empresario de 60 años, el hombre que había construido un imperio textil desde cero, se veía de repente como si hubiera envejecido 10 años en un instante. Sus ojos iban de Victoria a Diego, de Diego a Ana. Buscando comprender lo incomprensible. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando aquí?, preguntó con voz ronca. Victoria corrió hacia él con lágrimas perfectamente calculadas. Amor, Diego se perdió en el centro comercial. Estaba desesperada. Gracias a Dios Ana lo encontró. Pero ahora ella y Diego están inventando historias horribles sobre mí. Dicen que lo abandoné a propósito. Don Roberto miró a su hijo. El niño tenía la ropa sucia, lágrimas secas en las mejillas, y esa mirada que los niños tienen cuando han visto el lado oscuro del mundo adulto.
Diego, dijo don Roberto arrodillándose frente a su hijo. Mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Qué pasó hoy? El niño tembló. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas. Ana podía sentir el terror que lo invadía, el miedo de hablar contra la mujer que tenía poder en esa casa. Pero entonces Diego miró a Ana, y ella le dio un apretón suave en la mano. Un mensaje silencioso. Soy fuerte, puedes serlo tú también. Victoria me llevó al centro, papá, comenzó Diego con voz entrecortada. Me dijo que nos esperara en una banca. Dijo que si me movía me pasaría algo malo. Y luego se fue y nunca regresó. Tuve mucho miedo. Pensé que nadie me iba a encontrar. El rostro de don Roberto se endureció como el granito. Se puso de pie lentamente y miró a Victoria con ojos que Ana nunca le había visto antes. Ojos que habían descubierto una traición impensable. Roberto, el niño está confundido, insistió Victoria, pero su voz ya no era tan segura. Yo jamás haría algo así. Ana, dijo don Roberto sin quitar los ojos de Victoria. ¿Cómo encontraste a mi hijo? Ana respiró profundo. Era su turno de hablar, y cada palabra tendría que ser medida. Señor Roberto, esta mañana me desperté con una corazonada. Sentí que Diego estaba en peligro. Llamé a la casa, pero la señora Victoria me dijo que todo estaba bien. Pero algo en su voz me dijo que mentía. Así que vine hasta aquí. Encontré la casa vacía y una nota diciendo que Diego estaba con una niñera. Pero usted sabe que no tenemos niñera desde hace 2 semanas. Supe entonces que algo terrible había pasado. Fui al centro histórico siguiendo mi intuición, y lo encontré solo en la Alameda Central. Victoria rió con desesperación. ¿Y le vas a creer a una empleada doméstica que dice tener corazonadas mágicas? Esto es ridículo, Roberto. Es mi palabra contra la de una sirvienta y un niño asustado. Entonces don Roberto hizo algo que sorprendió a todos. Sacó su teléfono y marcó un número. Puso el altavoz. Al tercer tono, alguien contestó. Era el jefe de seguridad del edificio. Héctor, necesito que revises las cámaras de seguridad del estacionamiento de esta mañana. Quiero ver a qué hora salió el auto de mi esposa y si mi hijo iba con ella. Mándame el video ahora. El rostro de Victoria perdió todo el color. Roberto, amor, esto es innecesario. Silencio, dijo don Roberto con una voz que Ana nunca le había escuchado. Una voz de hielo y furia contenida. 3 minutos después, el teléfono de don Roberto sonó. Abrió el video que acababa de llegar. Y todos vieron la verdad en alta definición. Victoria saliendo del edificio a las 9 de la mañana con Diego de la mano. El niño sonriendo, inocente, creyendo que iba a una aventura. Victoria regresando sola 2 horas después con expresión tranquila, sin rastro de preocupación. La evidencia era irrefutable. Don Roberto cerró el teléfono con manos temblorosas. Miró a Victoria como si estuviera viendo a una completa extraña. Y tal vez eso era exactamente lo que siempre había sido. Sal de mi casa, dijo con voz peligrosamente calmada. Ahora. Roberto, por favor, comenzó Victoria, pero él levantó la mano. Sal ahora antes de que llame a la policía y te acuse de intento de homicidio. Porque eso es lo que hiciste. Abandonaste a un niño de 5 años en una de las zonas más peligrosas de la ciudad esperando que desapareciera. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. Victoria miró a Ana con odio puro. Tú arruinaste todo, Siseo. Eres solo una empleada entrometida que debería haberse quedado en su lugar. Pero Ana no se encogió. Por primera vez en 5 años, se mantuvo firme bajo esa mirada de desprecio. Porque había salvado una vida, y eso valía más que cualquier insulto. Victoria salió de la casa dando un portazo que resonó en toda la residencia. Y con ella se fue la última sombra de oscuridad que había envenenado ese hogar. ¿La fe verdadera tiene poder de cambiar destinos? Comparte tu reflexión con nosotros en los comentarios. Cuando la puerta se cerró detrás de Victoria, el silencio que quedó en la sala era pesado como una losa de mármol. Don Roberto se dejó caer en el sofá con el rostro entre las manos. Diego corrió hacia él y se abrazó a su padre con la desesperación de quien casi pierde todo. Ana se quedó de pie, sintiéndose de repente fuera de lugar. Su misión estaba cumplida. El niño estaba a salvo, la verdad había salido a la luz. Ahora solo era una empleada doméstica que había presenciado el derrumbe de una familia.
Señor Roberto, comenzó Ana con voz suave, si me disculpa, yo debería irme. Ustedes necesitan tiempo a solas. Don Roberto levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos estaban rojos, pero había algo más en ellos ahora. Algo que Ana nunca había visto dirigido hacia ella. Respeto. No, Ana, dijo con voz firme. No te vayas. Por favor, siéntate. Ana dudó, pero obedeció. Se sentó en la orilla de una silla, todavía sintiéndose como una intrusa en ese mundo de lujos donde ella solo limpiaba y servía. Don Roberto acomodó a Diego en el sofá junto a él, y miró a Ana con una intensidad que la hizo sentir incómoda. No era la mirada del patrón evaluando a la empleada. Era la mirada de un padre mirando al ángel que salvó a su hijo. ¿Cómo lo supiste?, preguntó don Roberto. ¿Cómo supiste que Diego estaba en peligro? Yo estaba en Monterrey, Victoria te dijo que todo estaba bien. ¿Qué te hizo venir hasta aquí en tu único día libre? Ana miró hacia abajo, luchando con las palabras. ¿Cómo le explicaba a un empresario racional que había seguido una corazonada? ¿Que un don ancestral la había guiado? ¿Que había escuchado la voz de su abuela muerta susurrándole advertencias? No sé cómo explicarlo, señor Roberto, dijo finalmente con honestidad brutal. Solo sentí que algo estaba mal. Mi abuela siempre decía que las mujeres de mi familia tenemos un don para sentir el peligro. Yo nunca le presté mucha atención hasta hoy. Pero cuando me desperté esta mañana, supe con certeza absoluta que Diego me necesitaba. Don Roberto la estudió por un largo momento. Entonces habló con voz quebrada por la emoción. Ana, tú no solo salvaste la vida de mi hijo. Me salvaste de vivir el resto de mis días sin saber qué le pasó. De buscar en cada rostro de niño en la calle esperando un milagro que nunca llegaría. Me salvaste de un infierno que ni siquiera puedo imaginar. Las lágrimas corrían libremente por el rostro del empresario. Diego se acurrucó más cerca de su padre. Y Ana sintió cómo su propia garganta se cerraba por la emoción. Durante 5 años, continuó don Roberto, te he visto limpiar esta casa. Te he pagado un salario justo, te he dado tus prestaciones. Pensé que eso era suficiente. Pero nunca te vi realmente. Nunca vi que cuidabas a Diego como si fuera tu propio hijo. Que le cantabas canciones cuando tenía pesadillas. Que le enseñabas oraciones que su madre le habría enseñado. Nunca vi tu corazón de oro escondido detrás de tu uniforme de trabajo. Ana negó con la cabeza, sintiéndose abrumada. Señor Roberto, yo solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. No, la interrumpió don Roberto con firmeza. No es cierto. La mayoría de la gente habría ignorado esa corazonada. Habría pensado que era paranoia. Y aunque hubieran venido, se habrían rendido después de una hora de búsqueda. Tú gastaste tu propio dinero para venir hasta aquí. Buscaste durante horas en una ciudad inmensa. No te rendiste cuando todo parecía imposible. Eso no es lo que hace cualquier persona. Eso es lo que hace una heroína. Diego se levantó del sofá y corrió hacia Ana. Se subió a su regazo y la abrazó con esa confianza absoluta que solo tienen los niños pequeños. Ana me salvó, papá, dijo Diego con voz suave. Cuando estaba solo y tenía miedo, ella me encontró. Es como un ángel. Ana abrazó al niño sintiendo cómo las lágrimas finalmente se desbordaban. Todas las horas de búsqueda, todo el miedo, toda la incertidumbre. Todo había valido la pena por este momento. Don Roberto se levantó y caminó hacia su estudio. Regresó un momento después con un sobre en las manos. Se lo extendió a Ana. Esto es una recompensa por lo que hiciste hoy, dijo. 50,000 pesos. Sé que el dinero no puede compensar lo que hiciste, pero es lo menos que puedo hacer. Ana miró el sobre como si fuera algo extraño. 50,000 pesos era más de lo que ganaba en 6 meses de trabajo. Era suficiente para arreglar el techo de su casa que goteaba cada temporada de lluvias. Para comprarle zapatos nuevos a sus hijos. Para tener un pequeño colchón de seguridad que nunca había tenido. Pero entonces recordó por qué había hecho todo esto. No por dinero. No por recompensa. Sino porque era lo correcto. Señor Roberto, dijo Ana con voz suave pero firme, no puedo aceptar esto. Yo no salvé a Diego por dinero. Lo hice porque lo amo como si fuera mi propio hijo. Don Roberto la miró con una mezcla de sorpresa y admiración.
Entonces tomó el sobre y lo guardó de nuevo. Tienes razón, dijo con una sonrisa pequeña pero genuina. El dinero no es suficiente. Necesito hacer algo más. Durante la siguiente hora, mientras Diego dormía agotado en el sofá, don Roberto y Ana conversaron como nunca antes lo habían hecho. No como patrón y empleada, sino como dos seres humanos unidos por un milagro. Don Roberto le contó sobre su primera esposa, Mariana. Cómo había sido el amor de su vida. Cómo después de su muerte se había sentido tan perdido que se aferró a la primera persona que le ofreció consuelo. Sin ver que Victoria solo quería su dinero. Ana le habló de su propia historia. De cómo había llegado a la Ciudad de México huyendo de un matrimonio violento. De cómo había trabajado en casas donde la trataban peor que a los perros. Hasta que encontró este trabajo donde al menos le pagaban a tiempo y la trataban con respeto básico. Y mientras hablaban, algo extraordinario sucedió. Las paredes invisibles que separaban sus mundos comenzaron a derrumbarse. El empresario millonario y la empleada doméstica se vieron mutuamente como seres humanos completos por primera vez. Cuando la noche cayó sobre Polanco, don Roberto tomó una decisión. Ana, dijo con determinación, no quiero que sigas siendo mi empleada doméstica. Quiero ofrecerte algo diferente. El corazón de Ana dio un vuelco de pánico. ¿La estaba despidiendo? Pero don Roberto continuó rápidamente. Quiero que seas la nana oficial de Diego con un salario digno. Quiero pagar la educación de tus hijos en buenas escuelas. Quiero darte una casa donde no tengas que compartir un cuarto con 5 personas. Y sobre todo, quiero que mi hijo crezca conociendo a la mujer que le salvó la vida. Ana sintió cómo el mundo daba vueltas a su alrededor. Era demasiado, demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué haría todo eso por mí? Don Roberto sonrió con lágrimas en los ojos. Porque hoy aprendí que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria o su apellido. Está en su corazón. Y tú tienes el corazón más noble que he conocido. Comparte este video con alguien que necesita este mensaje de esperanza hoy. 6 meses después, la vida de Ana había cambiado de formas que nunca imaginó posibles. Ahora vivía en un departamento pequeño pero digno cerca de Polanco, donde sus hijos tenían su propia habitación, y ella ya no tenía que compartir baño con 8 personas. Sus 2 hijos asistían a una escuela privada donde les enseñaban inglés y computación. Cada mañana, Ana los veía partir con sus uniformes nuevos y mochilas llenas de libros, y sentía que estaba viviendo en un sueño. Su trabajo había cambiado por completo. Ya no limpiaba pisos ni servía café. Ahora era oficialmente la niñera y tutora de Diego, con un salario que le permitía vivir sin la angustia constante del dinero que nunca alcanzaba. Pero más importante que todo lo material era algo que no tenía precio. Respeto. Don Roberto la presentaba a sus amigos y socios no como la empleada, sino como la mujer que salvó a su hijo. Diego la llamaba su segunda mamá. Y cuando Ana caminaba por las calles de Polanco, ya no se sentía invisible. En las noches, cuando ponía a Diego a dormir, el niño le pedía que le contara de nuevo la historia de cómo lo había encontrado. Y Ana se la contaba, pero siempre terminaba con la misma lección. Mijito, le decía acariciándole el cabello, nunca olvides que Dios cuida de los inocentes. Y que a veces envía ángeles que no tienen alas ni túnicas blancas. A veces los ángeles usan uniformes de trabajo y manos cansadas. Pero sus corazones brillan igual que las estrellas. La historia de Ana se corrió como pólvora entre las empleadas domésticas del barrio. Se volvió una leyenda susurrada en cocinas y cuartos de servicio. La historia de la mujer invisible que se volvió heroína. Y aunque muchos la felicitaban por su buena suerte, Ana sabía que no había sido suerte. Había sido fe. Fe cuando todo parecía imposible. Fe cuando la lógica le decía que se rindiera. Fe cuando el mundo la veía como insignificante. Esa fe inquebrantable que su abuela le había enseñado años atrás bajo el cielo estrellado de Oaxaca. Un domingo, exactamente 6 meses después de aquel día que cambió todo, Ana llevó a Diego y sus propios hijos a la Basílica de Guadalupe. Quería agradecer. No solo por todo lo bueno que había llegado a su vida, sino por haber sido elegida para ese momento. Mientras los niños encendían veladoras, Ana se arrodilló frente a la imagen de la Virgen. Y habló con esa honestidad brutal que siempre había caracterizado sus oraciones. Gracias por recordarme que nadie es invisible ante tus ojos. Gracias por confiarme esa misión cuando yo no me sentía digna. Y gracias por demostrarme que los milagros existen para quienes tienen fe verdadera.
Cuando salieron de la basílica, Diego le tomó la mano a Ana. Ana, preguntó el niño con esa curiosidad infinita de los niños de 6 años, ¿cómo supiste dónde encontrarme ese día? Ana sonrió mirando el cielo azul de la Ciudad de México. Mi corazón me lo dijo, mijito. Y cuando el corazón habla con fe, Dios siempre escucha. Esa noche, mientras Ana preparaba la cena en su propia cocina, con sus hijos haciendo tarea en la mesa y Diego jugando en la sala, se detuvo un momento a observar la escena. Y sintió algo que no había sentido en años. Paz. No era una paz que venía del dinero o del estatus. Era la paz de saber que había cumplido con su propósito. Que cuando el universo la puso a prueba, no falló. Que cuando tuvo que elegir entre rendirse y seguir adelante, eligió la fe. Porque al final, eso es lo que nos define como seres humanos. No el dinero que tenemos o las posiciones que ocupamos, sino las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve. El bien que hacemos sin esperar recompensa. La fe que mantenemos cuando todo parece perdido. Ana había sido invisible durante años. Pero ese día de abril, guiada por una corazonada y armada solo con fe, se había convertido en la heroína de una historia que nadie olvidaría. Y la lección que dejó su historia es simple pero poderosa. Dios no necesita que seas rico para usarte. No necesita que tengas poder o estudios. Solo necesita que tengas fe inquebrantable y un corazón dispuesto a actuar. Porque los verdaderos milagros no siempre vienen envueltos en luz dorada y coros celestiales. A veces vienen en forma de una mujer humilde que se niega a rendirse. Que camina kilómetros por calles peligrosas. Que busca entre miles de rostros hasta encontrar al que necesita salvar. Esa es la verdadera grandeza. No la que se mide en cuentas bancarias o apellidos prestigiosos. Sino la que se forja en momentos de decisión cuando solo tu conciencia y tu fe te guían. Don Roberto aprendió ese día que había estado viviendo en una casa llena de lujos pero vacía de valores verdaderos. Que había ignorado a la persona más noble bajo su techo mientras abría su corazón a alguien que solo quería destruir. Pero la vida le dio una segunda oportunidad, y él la aprovechó. Victoria desapareció de sus vidas para siempre. Los abogados se encargaron del divorcio. Y aunque podría haber enfrentado cargos criminales, don Roberto decidió dejarlo ir. No por ella, sino por Diego. Porque algunos capítulos es mejor cerrarlos sin más dolor. 2 años después del incidente, don Roberto conoció a una mujer diferente. Una profesora de primaria con corazón bondadoso que amó a Diego desde el primer día. Y esta vez, antes de tomar cualquier decisión importante, le preguntaba a Ana su opinión. Porque había aprendido que ella veía cosas que otros no veían. En cuanto a Ana, ella siguió siendo la misma mujer humilde de siempre. El dinero y las comodidades no cambiaron su esencia. Seguía orando todas las noches. Seguía ayudando a otras empleadas domésticas que pasaban por situaciones difíciles. Seguía creyendo en la bondad humana a pesar de todo lo que había visto. Y cada vez que pasaba por la Alameda Central, se detenía un momento en aquella banca donde encontró a Diego. Cerraba los ojos y agradecía. Porque ese lugar era sagrado para ella. El lugar donde lo invisible se hizo visible. Donde la fe se convirtió en milagro. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like para honrar a todas las mujeres guerreras como Ana que luchan cada día con dignidad y fe. Suscríbete ahora al canal para formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe y la perseverancia. Somos miles compartiendo historias reales de superación. Comparte este video con alguien que necesita este mensaje de esperanza hoy. Tal vez sea justo lo que necesita escuchar en este momento. ¿Y tú, qué sentiste al escuchar esta historia? Deja tu comentario, queremos conocer tu reflexión y tu propia historia de fe. ¿Has vivido algún momento donde la fe te guió cuando todo parecía perdido? Cuéntanos, tu testimonio puede inspirar a miles de personas. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima historia de fe y superación. Que Dios los bendiga a todos.